que te arrope la culpa puede impedir que tú crezcas como persona. Yo creo que una persona puede sentir culpa sin sentirse ser culpable. Porque es más fácil yo mantenerlo en la culpa y que haga lo que yo quiera. Llega un tiempo de tu vida que tú estás tan mal que lo que no está bien moralmente tú te lo encuentras normal. Tú no te sientes culpable de haber hecho eso. Hay gente que manipulan a uno y hacen sentir culpable a uno de cosas que realmente uno no tuvo la... La culpa te deja en lo que tú hiciste mal. Cargar, una carga, cargar un peso, cargar. Hay personas que socialmente son culpables de algo, pero ellos mismos no sienten culpa de eso. Eso es lo que hace la culpa. La culpa es la conciencia humana desnuda. Miren, hoy me tocaba comer sin carbohidratos, pero dieron postre en la oficina y yo me sentí culpable de fallarle a mi dieta. El punto es que hoy, a nuestra querida audiencia y a ustedes, queridos compañeros de estudio, vamos a hablar de la culpa. ¿Ustedes se han sentido culpables alguna vez? Yo creo que todo el mundo se ha sentido con culpa. En algún momento, sí. ¿Tienen story time de eso? Qué pregunta, Yo creo que tú tienes testimonio, James. Es que yo no quiero empezar que se expresen los demás con sus... Dígame, ¿en qué momento ustedes han sentido culpa? Para ustedes, ¿en qué momento? ¿Ustedes cuando chiquitos robaron algo y lo castigaron? Pero ven, ¿y culpable? quién es que nos robó cuando era chiquito? Pero ven acá, Wesley, pero es una pregunta fuera de base ya. ¿No te pasó que tú te llevaras algo y te sintieras tan culpable? Que sí, que al lado de mi casa había un colmado y yo me robaba saco de chicle de ahí. Cuando estaban los chicles Adams, así de cajita, el tipo lo ponía así suelto, Roque se llama el colmadero. Ay, hombre, gracias a Dios que no ve el podcast. Yo creo que no llega a pagar ese chicle nunca. Creo que sus Hasta por ahí, entonces. Pero me sentía culpable. Pero entonces, ¿qué es la culpa? O sea, ¿qué definición le podríamos dar a la culpa? Vamos por parte. El profe tiene una definición ahí. Yo ¡Dura! Yo la siento que la quiere decir. No sé, que te vi. Denlo ustedes, porque iba a definir la culpa como esos diccionarios de 20 años atrás. ¿Qué decía? La acción y efecto de Se dice culpable. Mira, de una manera, antes de que tú desarrolles tu idea bastante, yo sé, Elaborada. Wow. La culpa no es nada menos que sentirse mal por haber hecho algo. Vamos a decirlo de una manera así. Algo que tú consideras... Que tú consideras... O que moralmente no está que moralmente no está bien. Okay. Que moralmente no está bien porque ya tú llegas a un tiempo de tu vida que tú estás tan mal que lo que no está bien moralmente tú te lo encuentras normal y a ti tú no te sientes culpable de haber hecho eso. La gente que asesinan, que matan, ¿verdad? Los sicarios, los esto, los aquellos, esa gente hacen eso con normalidad y para ellos ya eso no es nada del ¿Tú otro crees mundo. que una de esas gente, la primera vez que cometió algún acto de eso así, sí se sintió culpable? No sé, porque en el momento puede que ella diga, "Oh, no debía hacer eso". Yo creo pero que sí. Yo quizá en creo el que primer sí, momento, pero el cometerlo constantemente, frecuencia. como que fue, digamos así, denigrando su conciencia y Durmiéndola. ya también. Exacto. Fue durmiéndola y ya como que ese sentimiento de culpa no se despierta, aunque Y eso pudiera estar en su corazón. espiritualmente tiene un nombre, digamos. Claro, Se eso es lo de que uno una dice, manera. la voz del Espíritu Santo, que te está Exactamente. hablando, tal cosa. Pero ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque si tú dices que ese sentimiento de culpa ya es la voz del Espíritu Santo, tú estás diciendo que la voz del Espíritu Santo es la que te hace sentir culpa y no es así. No. No. O sea, Define antes de empieza con la Que definición. define. No te vayas tan lejos. Sí, todavía. vamos por Vamos paso en Vamos este por paso. episodio. pero, o sea, me refiero a que uno tiene que definir la culpa y pensar, la culpa va y ataca a mí. O sea, ¿la culpa me ataca a mí o la culpa ataca a la cosa? O sea, cuando yo me siento culpable, ¿de qué yo me siento culpable? ¿De que yo lo hice o de mí? De ti. No. De que tú lo mi caso, hiciste. en mi caso de que yo tú lo lo hice, hiciste. exacto. Porque de mi comportamiento yo me siento Exacto. sí, culpable. exactamente. Entonces tú tienes que tener alguna valoración para ese comportamiento. Porque si el comportamiento no tiene una valoración Porque en tu mente, no hay culpa que tú puedas sentir. la culpa va muy de la mano con la vergüenza. Porque el ser humano lo que siente vergüenza del acto que hizo y se siente culpable por el acto. Pero tú sientes digamos, vergüenza de mí. hay
digamos, se puede decir, hay una diferencia, porque a veces, por ejemplo, el profe hizo algo que yo lo considero y uno dice, ay, tengo vergüenza ajena. Tú Ajá, sabes, ajá. como que uno puede ser empático en cierto sentido con eso de la vergüenza, pero sin embargo, culpable solamente te sientes tú y eres tú que lo llevas ahí. Exacto. Eso Otra es persona. muy Sí. importante. Eso es muy Mira, yo te importante. voy a dar un ejemplo de algo que tú te sientes culpable cada vez que tú lo haces. ¿Qué será? Yo estaba esperando hace mucho tiempo este episodio porque lo que yo voy a decir es serio y yo sé que muchos hombres se van a sentir identificados conmigo. Yo me estoy riendo, pero es que no aguanta la risa. Ustedes saben que el propósito de este podcast es de que las personas se desarrollen, de que crezcan en un... Que despierten. Que despierten, ¿verdad? Que despierten. Por eso se llama Awake. Que despierten. ¿Tú sabes de qué yo me siento culpable? De cada vez que lo hice, todo hombre se siente culpable. La culpa más dura, más automática para el hombre es cuando termina de hacerse una masturbación. Cuando el hombre termina, ¡chua! Y en la esquina, tú en el mismo segundo tú dices, óyeme, no debía hacerme esa. No debía hacerlo eso. No debí. Yo sé que muchos se van a sentir identificados conmigo porque el hombre, por naturaleza, lo primero que piensa en automático ahí, ¿verdad? Por cómo se siente y dice, no debí, estuvo mal. La pregunta es a la licenciada, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué uno como hombre se siente así? A mí nada más me tiran gancho. Por una pregunta sencilla. Es una pregunta Qué sencilla. bueno que yo soy host hoy. Natalie nada más se quedó y que no. Gancho. O sea, lo que, bueno, después yo voy a decir Bueno, algo. Vamos a ver qué es lo que va a O pasar aquí. sea, la culpa viene desde que yo hice tal acto. Porque yo entiendo y valoro que ese acto esté incorrecto. Pero moralmente, eso, en la sociedad, moralmente, no está incorrecto el acto. Es algo como que todo el mundo lo hace. Exactamente, O sea, para yo- allá ir. Pero lo es que que entiendo. está incorrecto por cómo se te enseña. Recordemos también que la educación sexual en República Dominicana sigue siendo que todo es no hasta que tú te cases. Todo es no hasta que tú te cases y tú tengas una pareja. Incluso la gente que no tiene ninguna visión religiosa y saben que son seres sexuales, que Esto, que tú aquello. no tienes nada que ver con una iglesia, tú no tienes nada que ver con nada de eso. No fuiste adoctrinado Y aún para así, tu mamá no quiere que tú te pongas eso. Y si tú duras mucho en el baño, te dice, ¿qué es lo que tú ¿Qué es lo haces que ahí? haces en el baño? Está durando mucho. Ey. Y no es en ninguna iglesia. Entonces, eso ya va generando una actitud de culpa. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal ni nada. Está mal. Pero... Tú estás hablando de... Sí. Tú estás hablando de la situación de cómo Sí, lo pero estoy inculcan. poniendo en la situación de que la culpa va a venir por esa valoración que hay. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos sentir culpa de algunas cosas que un gringo no. Un dominicano criado con esta caballerosidad, con este compañerismo, se siente culpable de no conocer los vecinos. Se siente culpable de que un vecino estuviera enfermo y no lo supiera. Es verdad. O de no ir a dar pésame en un velorio. O de no ir al del ¿Sabe, pésame. profe, de eso? Usted se siente Aprendiendo. culpable también. Usted se ha sentido culpable. Exacto. Entonces, eso ahí es una culpa. Por eso tenemos que hablar de que la culpa, en cierto sentido, tiene un componente cultural. Claro. La sí. culpa tiene un componente Tiene- cultural. Tiene Hay un componente concepto. cultural y aparte de cómo a ti te han formado desde que tú eres pequeño. Porque Claro. tú mismo lo dijiste. O sea, tú sientes culpa luego de. Pero hay muchos hombres, la mayoría de hombres, y más ahora en la sociedad en que vivimos, en que ya es Liberal. Ajá, que la gente no siente culpa por eso. Entonces, ahí vamos como que, los hombres siempre, no, los hombres ya no sienten culpa. Incluso las mujeres también, porque ahora... Sí, mismo ahora las hay un mujeres liberalismo en cuanto a eso. Es más liberal y las mujeres ya hablan, antes eso era como que muy tabú. Ya ahora las mujeres también se expresan libremente en cuanto a eso. Tú sabes que a Hay un veces- concepto. No me daba. No, haga su turno que usted no me dejó hablar ahorita. No, Agarre su concepto ahí. Tú sabes que me da culpa a mí. Agárralo ahí. Tú vas atrás de mí ahora. Tú sabes que a veces me hace sentir mal a mí. Me siento culpable por no haber hecho eso. En episodios anteriores yo he dicho que yo no le doy un peso a nadie en la calle. Mira, a nadie. Para lo que sea, a nadie. Yo no doy dinero en la calle. Pero a veces uno ve como estos muchachitos así. Ve a la gente que andan como medio cojos. Tú dices... Y tú te vas y después te sientes... Debí de darle. tú Debí de sabes, darle. de darle alguito. Aunque se lo meta de droga, pero debí de darle alguito. Una pesetita. Sí, porque uno no sabe para lo que lo van a utilizar, tú sabes. Y uno a veces se deja engañar por la gente. Pero a veces yo salgo y digo, debí darle. Pero eso no mueve mi corazón, como quiera no le doy. Okay. Habrá su concepto. Exacto. Hay un concepto que resume lo que ustedes dijeron, que es culpa moral. Y fue como ustedes estaban comentando. Culturalmente, la culpa se va a sentir acorde a lo que la sociedad o esta cultura entiende que es bueno o malo. Nadie se siente culpable por algo meramente bueno. Tiene que haber
un prejuicio mental de lo que yo entiendo que era correcto, pero no lo hice. Esa es la culpa, que hay que también saber diferenciar entre la culpa y la culpabilidad, Ya. que son dos cosas muy diferentes. Por Explíquese, ejemplo, entonces, ajá. lo que tú dijiste de, ok, que me siento culpable después de masturbarme, después de haber eso. ¿Por qué uno se siente culpable o por qué las personas se sienten culpables? Primero, porque entiende, no importa la sociedad que usted esté, no importa la sociedad que usted esté. Yo creo que eso, más que llenar algo, lo que deja es un gran vacío. El placer es momentáneo. Y yo no se siente vacío también, es verdad. Entonces, Es como mal. la producción de dopamina en el cerebro, luego que usted hace ese acto, no es suficiente para usted sentirse contento. Por ejemplo, usted utiliza el teléfono. Extasiado después de ese Exacto. momento. Sí, porque es como un pico. O sea, en el momento esa dopamina sube muchísimo, pero ya cuando se termina. Y cuando baja, ¡puf! Ah, exacto, En bajaderísimo. exacto, en ese momento de ese pico que tú vas ascendiendo, oye, a ti se te olvida Biblia, se te olvida Espíritu Santo, se te olvida los consejos. Ahora, cuando tú Que caes, hay gente ahí atrás en el baño. qué sé yo, cuando en la tú casa. caes y Que vuelves, quieren usarlo y tú estás ahí. No le olvida todo eso. cuando tú caes y vuelves en sí, entonces ahí es que entra el juego de la conciencia. La conciencia empieza a ti a regañar lo que ya de antemano tú sabes. Incluso hay un texto en la Biblia que dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace. hace. Es decir, el texto denota que saber hacer lo bueno y no hacerlo implica una consecuencia que está ligada meramente con la responsabilidad que yo tengo con lo que estoy haciendo realmente. Y miren, yo quiero destacar el hecho de que la culpa a veces no viene por cosas que hemos hecho recientes, sino que viene del pasado. Y a veces estamos cargando un reguero de culpas de hace muchísimo tiempo Y- que uno no encuentra liberación. A mí me Y gusta yo- una palabra que tú utilizaste. Termina la idea que esa es la que voy a utilizar. Dale. Bueno, yo tengo un story time que lo voy a hacer ahora. Ok. O sea, tengo testimonio. Espero por tus story time. Dale. Sí, mira, sucede que yo estaba, este testimonio yo lo conté en otro episodio, pero no lo conté tan al punto. Y es que yo a una persona le hablé una mentira. Le había dicho que yo le había enviado un mensaje, pero yo no le envié ese mensaje. Y por esa mentira, que parece de verdad muy superflua, algo bien simple, por ese detalle, eso detonó en muchas cosas que al final la relación que yo tenía con esa persona se terminó. Y yo sentía una culpa tan grande que todavía habían pasado como 6 meses y yo todavía seguía cargando la culpabilidad de eso que pasó. Y yo no me perdonaba Es eso. una pregunta de eso. Entonces, a veces hay gente que manipulan a uno y hacen sentir culpable a uno de cosas que realmente uno no tuvo la Totalmente, totalmente. Y así era como yo me sentía. Y eso era algo que yo no podía comprender hasta que en un momento de oración yo sentí que Dios me ayudó a liberarme de esa culpabilidad y me permitió ver la situación como verdaderamente era. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque a veces nosotros estamos cargando una culpabilidad en el pasado porque no tenemos la visión adecuada de lo que sucedió. Y cargamos esa culpabilidad porque entendemos que en nosotros estuvo el error y no permitimos que ninguna otra perspectiva venga. Entonces hay personas que no se han perdonado y que no se dan el permiso de crecer y de sanar por cargar una culpabilidad del pasado. Y eso se le detona en una y eso depresión, en un trastorno de ansiedad, Exacto. se le detona en muchísimas cosas. Ahí Y eso está. es como cargar una mochila bien pesada. Hay gente que vienen, o sea, que han cometido errores en el pasado y vienen cargando eso años. O sea, estamos hablando de que hay gente que tienen 10 años que no se sienten libres y vienen cargando todo ese peso. Y eso va trayendo sobre todo lo que tú mencionabas, todas esas frustraciones. No, y también algo que quiero agregar, y es que a veces cargan a otras personas con su culpabilidad. Ejemplo, una persona que tuvo un matrimonio fallido, que se divorció y se entra en una nueva relación y no ha sanado eso, carga la culpabilidad de ese matrimonio caído en su nueva relación y en su nueva pareja. Y eso hace que sigan produciéndose comportamientos disfuncionales y eso pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa en todo, en el trabajo, en cualquier área donde esa persona se desenvuelve. Si no sana esa culpa va a surgir y va a brotar y va a impactar a los demás. Se me hace Espérate que James imposible. tenía una historia. que se me va ahí. 9 veces mencionaron la misma palabra en esa dos líneas. la contaste, Vicky? Sí, estaba contándola. Porque la Para que no se le olvidara. la palabra es lo que le da desarrollo a la culpa. Cargar, una carga, cargar, un peso, cargar. Así mismo, un pañuelo. Eso es lo que hace la culpa. Y cuando nosotros nos
transmitimos al pasado, ¿verdad? Cuando nos movilizamos al pasado, por cosas que tú hiciste o no hiciste, tú te sientes culpable y cargas esa culpa. ¿Qué es un ejemplo que se da de eso? Cuando fallece un familiar. Mi mamá murió, mira, y yo cargo con la culpa de que cuando ella estuvo en vida, yo nunca le dije a ella qué tanto yo la amaba. ¿Sí? Entonces la culpa, que te arrope la culpa, puede impedir que tú crezcas como persona. Claro. Yo entiendo que sí. Claro, pero hay cosas, dijeron tantas cosas, yo me quedé como, yo voy a escuchar porque es que está chulo. Entonces, hay algo muy importante de la culpa y es que la culpa te deja en lo que tú hiciste mal. Te O estanca. sea, la culpa te recuerda lo que tú hiciste mal. Hay una diferencia entre yo decir, yo me equivoqué y yo hice tal cosa y soy responsable de eso y mejoré, que yo quedarme, yo me equivoqué, yo soy culpable. La culpa no me permite a mí yo ver las posibilidades que yo tengo ahora de hacer algo diferente. Pero en cierto sentido, o sea, depende de cómo nosotros lo tomemos esa culpa, si le hacemos una carga o no, porque entonces la culpa, basado en eso que hemos dicho, la culpa en algunos momentos es beneficiosa para mí. Porque Claro. me ayuda de ¿Cómo cierta así? manera. ¿Cómo así? Sí, yo quiero abundar en Pero el que concepto. yo lo que cuando entiendo tú te es- sientes culpable de algo, estás deprimido, ¿cómo va a decir que va a ser algo que te va a Sí, pero beneficiar que- a ti? Quedas Porque en la culpa, porque la culpa pero eso deprime lo- también a pero la eso es lo que gente. Si están tú te diciendo. quedas Si tú te ahí. Si quedas tú permites que eso se quede ahí, pero... Sentirse culpable puede llevar a una gente a la depresión. Claro que, claro sí, que sí. pero si a esa persona se le hace ver otra perspectiva de pensamiento y esa persona dice, yo no soy culpable, yo soy responsable, y como yo soy responsable de eso que pasó, yo voy a accionar para resolver eso. Pero lo que pasa es con la culpa, que la culpa te atrapa tanto que tú crees que tú no tienes ni siquiera las herramientas para resolver lo que y pasó. que tú no puedes ser perdonado. Entonces, Exactamente. Pero es que si mi mamá Y ahí se es donde murió está la diferencia. y yo no pude decirle nunca que yo la amaba y yo cargo con esa culpa y ella se murió, ¿cómo yo voy a resolver eso? Yo puedo honrar su vida a través de yo ayudar a otras personas. Pero eso no se hace de un día para otro tampoco. Y yo puedo No, aprender jamás. a decirle te amo a otras personas. Ujú. Tu mamá no es la única que vivió. Lo O sea, mismo hay ejemplo otras es- personas también. A veces uno... No, pero que si yo no sé quién no se está viendo, que tal vez tiene ese caso. Sí, claro. Sí. Es que la gente carga con esa culpa. Pero Ahí- no me deja- Eso es un peso, es un Ellas peso. lo mencionaron y es muy interesante porque lo mencionó Natalie, estaba diciendo de que te hace sentir que tú no puedes ser perdonado. Cuando tú mezclas la culpa con la vergüenza, tú entonces te dices, yo estoy dañado y yo no puedo. Culpa puede ser, yo lo hice mal, me equivoqué, me pasó esto, qué sé yo cuánto. Puedo salir de ahí. Vergüenza, entonces, tú me sigues recordando lo mal que yo hice. Ya no solamente yo hice lo malo, yo soy mala. Sí, Hay sí. una diferencia entre yo hice lo malo y yo soy Yo mala. soy mala. Yo hice lo malo, yo me equivoqué, pero yo soy mala, yo no salgo de ahí porque eso es lo que yo soy. Entonces, cuando ya la gente entra a esta capacidad de que yo hice lo malo y lo sigo haciendo porque la mala soy yo, tú le estás quitando la posibilidad de que él sea algo diferente. Y si hay algo que los seres humanos somos cambiantes. Hoy tú Ya- eres responsable y mañana tú eres otra cosa. Ya que Yo yo creo termine, que- ya que yo termine, déjame pasar la voz No, al profe que yo lo pare ahorita, agárrala ahí. Huelga, va a tener que ser Va a huelga. tener- Y tú eres bueno en la huelga, ¿oíste? Exacto. ADP. Yo creo que una persona puede sentir culpa sin sentirse ser culpable. Yo creo eso. Ajá. Explica tu Explícate, concepto. porque Elabora. Ahorita Wesley mencionó una palabra, repitió una palabra. Ah, pero yo estoy mencionando Sí. palabras aquí. La palabra culpabilidad, Paquetico. culpa es un sentimiento Ujú, de responsabilidad hacia algo que yo hice. ujú. Culpabilidad es una condición que yo la puedo asumir a través de un hecho legal, a través de un hecho social. Es decir, hay personas que socialmente son culpables de algo, pero ellos mismos no sienten culpa de eso. Porque, por ejemplo, esa mujer que sale a las 2, a las 3 de la mañana a buscarse la vida, como dicen, hombre y cuantas cosas, para ti, tú entiendes que ella se está sintiendo culpable de lo que está haciendo, pero, Pero para ella es normal. Para ella Para- ese es su trabajo. normal. Entonces, yo puedo sentir culpa y no sentirme culpable de lo que yo hice. Y eso radica prácticamente en la capacidad que tiene la persona de sobreponerse ante sus acciones. Nosotros estamos hablando de vergüenza, estamos hablando de culpa y estamos hablando de responsabilidad. Que si nosotros metemos eso en una licuadora, Eso da jugo por todos hacemos lados. jugo y da jugo por todos los lados. Porque hay que sentir vergüenza para tú desarrollar un nivel de responsabilidad sobre lo que tú hiciste que entendiste que está malo. Mira, es el caso No de... me gustaría, el caso no de me Judas. gustaría
hacer silencio sin antes recomendar un libro excelente. Viene duro, denle la payola al libro libro del excelente. profe. Claro, busquen ese libro ahí en internet, en PDF, donde sea. Este dolor no es mío. Yo creo que si usted quiere liberarse de la culpa, muchas veces nosotros traemos asuntos familiares de nuestros abuelos, nuestros antepasados, que no nos corresponden a nosotros. Y nos culpamos por el carácter, nos culpamos por la forma que reaccionamos con mi esposa, el esposo, nos culpamos en la forma que amamos a nuestros hijos y no entendemos que hay cosas que nosotros las hemos traído de manera Generacional. Exactamente, transgeneracional. No son mías. Ahora, hasta que yo no me hago consciente de lo que es mío, yo me sigo culpando, yo sigo sufriendo justamente de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, lean ese libro y después de leerlo, ustedes me lo van a agradecer. Hey, bien, profe. Wow. Quiero recalcar la historia de Judas, porque Judas pasó por ese tipo de características que usted dio. Primero, Judas siente culpa por haber vendido a Jesús, ¿sí o no? Judas sintió culpa y se sintió culpable. Y se sintió culpable. ¿Sintió vergüenza también? Claro. ¿Qué tuvo como reacción a eso? ¿Qué hizo con el dinero? Una consecuencia. Lo El primero devolvió el dinero, ya estaba arrepentido, ¿verdad? Pero lamentablemente ya después de lo que pasó de ahí, ya todo el Sí, mundo la sabe culpa y la historia. vergüenza. Yo siento que la vergüenza más hizo que él cometiera el suicidio. ¿Por qué? Porque como... Porque él pensó, yo no tengo redención. No tengo Exacto. Yo tan dañado. Porque cuando atamos nuestra identidad a la culpabilidad, nosotros entendemos que no somos merecedores de perdón. Pero hay una palabra que yo quiero introducir aquí, es misericordia. Y la misericordia de Dios, y miren, hasta se me pone la piel de gallina cuando la menciono, porque que yo pensar en la misericordia de Dios hacia el ser humano es un concepto tan grande que de verdad nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero Dios nos la regala. Él simplemente está esperando que la aceptemos. Entonces aquí también quiero destacar que Judas se sintió tan poco merecedor de esa misericordia que él entendió que para él no había solución. Y puede que tú que nos estás viendo entiendes que tú no tienes remedio, que tu culpabilidad es tan grande, que tu identidad está tan arraigada a esa culpa que ya Dios no puede hacer nada contigo. Pero Dios tiene misericordia para ti. Entonces, yo quiero que nosotros ahora vayamos guiando a nuestra audiencia a cómo, en primer lugar, afecta, ¿verdad?, la culpa a quienes nos rodean y también cómo podemos ir saliendo de la culpa. Creo que debemos recordar algo de la culpa y es que la culpa también es una forma muy efectiva de lograr que la gente haga lo que tú quieras. También. Si tú logras convencer a una persona de que es culpable, de que oye cosas, es mucho más fácil tú convencerle de que haga lo que algo. tú le dices que debe hacer para liberarse de esa culpabilidad. Incluso, lo decíamos fuera del aire, pero la palabra discúlpame es quítame la culpa. Cuando yo pido disculpas es quítame la culpa. Discúlpame. Entonces, cuando tú... Yo diría desculpame, diría yo. Desculpame, tú sabes. Ay, Dios. Nueva palabra. Pero sí, pero hace nueva palabra en cada episodio. Sí. Entonces, si uno va allá y piensa en cómo la culpa afecta a los demás, tú te das cuenta de que una de los remedios para la culpa es la empatía. Así como la misericordia, es la empatía, es tú darte cuenta, mira, el otro se equivocó y el otro se está culpando a causa de esta acción que él hizo. Pero eso no significa que esta persona no tiene redención, no tiene nada bueno que se le pueda sacar, se quedó ahí. Yo lo puedo disculpar, yo le puedo quitar la culpa mostrándole empatía, pero para eso yo tengo que tener en claro la responsabilidad de mis acciones para esa persona también. Porque es más fácil yo mantenerlo en la culpa y que haga lo que yo quiera. Que lo que nosotros vemos, mucha gente que nos rodea, que nos quieren tener viviendo en culpa o que nosotros lo queremos tener viviendo en culpa a ellos. Alguien se equivoca en una cosa y yo se lo sigo recordando. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste tal cosa? Sí, O yo hice algo y me lo siguen tirando para afuera. No permita que la gente le siga llamando por lo que usted era antes. Es que tú siempre llegas tarde. Yo llegaba tarde antes. Yo no estoy llegando tarde ahora. Y hay una estrategia que funciona muchísimo para las personas y es tú decírselo. Tú me estás haciendo sentir culpable. Tú me estás tratando de hacer sentir culpable. La gente se siente como, ¿Qué? No, ¿qué? No. por si acaso. Tú me estás haciendo tratar de sentir culpable.
Porque a veces nosotros lo que estamos buscando es que la persona mejore, pero la manera es hundiéndolo más. Sí, Es que así y no se- también así no quiero se crece, destacar así no se algo, crece. que a veces el nosotros mantener a los demás en la culpa nos excusa a nosotros de nuestra culpabilidad. O sea, que James se equivocó, James llegó tarde. Entonces, como James llegó tarde, yo tengo el permiso de llegar tarde también, porque James se está equivocando. Entonces, yo quiero hundir a James para que cuando yo me hunda no sea tan difícil. Nadie se quiere hundir solo. Tú solo. Exactamente, ¿Cómo llevar a exactamente. otro? Entonces, a Pues veces... yo sí llego tarde siempre aquí. Te sacan los trapitos sucios. el Hay punto- un... Hay otro caso. Dale ahí, pues. El caso opuesto a eso que ellas están diciendo. Y es que muchas veces el otro no sabe que yo siento culpa por algo que yo le hice. También. Entonces yo puedo, o sea, por dentro de mí yo me estoy muriendo y el otro viviendo su vida de lo más y no se da cuenta de que algo que yo le hice me está afectando porque yo me siento culpable por eso y el otro para él no fue una ofensa quizás. Yo siento que hay Entonces, clave en la comunicación. Exactamente, entonces para allá iba. Muchas veces nosotros dejamos de acercarnos a alguien o lo que sea y no sabemos lo que pasa porque nosotros como seres humanos somos muy prejuiciosos y nos hacemos un mundo en la cabeza muchas veces de cosas que al otro no le están pasando por la mente. Porque nos tomamos las cosas muy personales. Exacto, entonces muchas veces para esa persona que quizás siente o viceversa también, o si el otro lo ofendió, esa es una clave, la comunicación. Si hay algo que yo dije o que yo creo que yo en algún momento ofendí al profe por algún motivo, acercarme a él para no llevar esa carga, porque esa carga entonces hace que yo viva una vida de esclavitud. Y espérate, antes de que tú digas, porque es que aquí hay demasiado concepto de dónde tomar. Mira, el hecho de yo comunicar eso, o sea, ¿a quién es que le está afectando? A mí. Entonces, yo tengo que hacerme responsable de lo que me está afectando, porque yo no puedo culpabilizar a los demás de lo que a mí me está pasando, porque ellos no lo saben, no son adivinos. Entonces, yo tengo que comunicar lo que a mí me está pasando para yo poder Ser sanar. responsable de mí. Yo tengo que ser Exacto. responsable de mí. Y entonces, ya trayendo otra idea que está relacionada. Ah, perdón, profe. Antes yo me di otra idea, que andábamos así, tirando chilesazos. Primer episodio que se me hace tan difícil interrumpir y hablar. Miren, la culpa es la conciencia humana desnuda. La conciencia te habla, pero a veces tú no entiendes ni escuchas esa conciencia. A veces la culpa sí te habla y es la culpa que te lleva a ti al arrepentimiento, es decir, a retornar a tu estado natural, a lo que tú entiendes que tú debiste hacer. Ahora, hay una parte, hay una relación íntima entre la culpa, y he hablado muchísimas veces, porque lo he dicho, cuando nosotros entendamos realmente la naturaleza humana, nosotros vamos a entendernos entre nosotros y vamos a entender la naturaleza de Cristo. Primero, el pecado produce tres cosas en nosotros. Espero acordármela. Primero, el pecado nos gobierna. Segundo, el pecado nos esclaviza. Pero tercero, el pecado nos culpa. Mientras nosotros estemos inmersos en el pecado, nosotros estamos gobernados por él, estamos esclavizados por él, estamos culpados por él. Por eso es que necesitamos de la intervención del Espíritu Santo, de la intervención y del sacrificio de Jesús y de la intervención del Padre. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que tienen poder para liberarme a mí de la esclavitud, del gobierno y de la culpa del pecado. Nosotros nacemos siendo culpables de algo que hicieron nuestros antepasados. Ahora, somos culpables, pero no sentimos culpa, porque no fuimos nosotros que cometimos el hecho. A eso me refería anteriormente. Yo soy culpable, es decir, nosotros tenemos una culpabilidad. Legalmente, nosotros asumimos un hecho que no lo cometimos nosotros, Eso pero es como muchos que están presos ahora mismo en la cárcel. Son culpables. puede ser. Ahora, por ejemplo, Y tienen un aire. si son inocentes, ya eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, uno asume un hecho que no fuimos nosotros, pero uno siente la culpa del pecado por las acciones que nosotros hacemos. Sí, y algo importante que quiero agregar a tus tres palabras, que ahora van a ser cuatro, yo siento que el pecado nos ata. Y que la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, rompe esa cadena que nos tenía atados al pecado. Y nos rompe esa cadena a través del perdón.
garantizándonos el perdón, de que Jesús murió por nosotros y que todos los pecados, desde el inicio de la creación del mundo hasta el futuro, hasta que Él venga por segunda vez, ya han sido perdonados. O sea, consumado es. O sea, Jesús cuando dijo eso, esa es la frase más grande, pero en palabras tan cortas, consumado es, o sea, Jesús ya te perdonó. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios no te Eso trae un perdone. presente muchas- bastante triste, que mucha gente ha dejado de ir a la iglesia o no vuelve a la iglesia o no va a la iglesia, que nunca ha ido, o sea, porque se siente culpable de todos los pecados que ha cometido y entiende que no hay salvación, no hay perdón para ellos. Eso es un precedente bastante triste de lo que pasa, Sí. el no entender el resultado del Saber, perdón. Pero no eso se es puede del importante. caso, perdón, no se puede del caso que sea la misma influencia del pecado gobernando a esa gente. Porque yo siempre le he dicho aquí, señores, hay que tener mucho cuidado. A veces el enemigo hace que el ser humano, en cuanto a lo espiritual, busque excusa. ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente, Natalie, deja de ir a la iglesia porque se siente culpable. Pero cuando el jefe te ofende, cuando tu esposa te ofende, tú no dejas a tu esposa o tú no dejas a tu jefe. Hay algunos que sí hacen eso, pero Yo creo que ahí entonces tenemos que ver un tema muy importante sobre cómo salir de la culpa. Y se comienza por varios, vamos a decir, varios caminos. Y en el primero estaría que tú debes aceptar lo que tú hiciste mal. Es lo O sea, primero, la Tú aceptación. tienes sí. que Primero comenzar es por aceptar lo que tú hiciste reconocer. mal. Tú tienes que reconocerlo Reconocer. porque si en el caso que tú estás planteando, por ejemplo, la gente se siente culpable pero no quiere lidiar con ese sentimiento incómodo de yo sentirme culpable. Entonces yo voy a ignorar la iglesia y al pastor que me ofendió y al hermanito que yo no me cae bien y yo no voy a volver a la iglesia para yo no trabajar el dolor que yo siento de lo que me pasó. y también transferir esa culpa a otra persona que no sea yo. Entonces yo no me salí de la iglesia porque yo no quería salir de la iglesia, yo me salí diría- porque me trataron mal, pero no, tú estás transfiriendo cosas. Entonces, ¿cómo yo salir de ahí? ¿Qué mensaje positivo nosotros quisiéramos dejarle a la audiencia? Sí, ¿Verdad? yo diría que la primera parte está ahí, en reconocer. Reconocemos que aunque si tenemos culpa es porque sabemos que ya hicimos algo que está mal. Ahora, yo bien, reconozco eso. Y saber que si yo voy a Jesús, si yo voy a Cristo, Él con los brazos abiertos, Él me va a perdonar. Cuantas veces yo falle, yo tengo sí que hacerlo de todo corazón. Y también hay personas que aún yendo a Dios, diciéndole que le perdone, no se sienten perdonados. Nosotros debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros nos perdonamos también y sabemos que ya Jesús, que es, o sea, que es a donde debemos ir, ya nos perdonó primero y ya lo demostró en el sacrificio que hizo por nosotros. Amén. Y nosotros nos perdonamos. Entonces ahí nosotros nos vamos a sentir liberados. Gloria a Dios por liberados eso, de sí. la culpa. Entonces, para eso les tengo algunos versículos que podemos, No. algunos, que podemos poner en nuestra vida y recordar cómo salir de la culpa, qué hacer con esto, porque la culpa, como dijimos al inicio, es algo que todo el mundo ha sentido. Claro que sí. Nadie se ve exento de yo nunca me he sentido culpable, no. Uno de ellos es, como dijimos, reconocer, y reconocer muchas veces implica hablar. Dice Salmos 32, 3 al 5, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Amén. Nosotros al reconocer algo que hicimos incorrecto, podemos decir, hice algo malo y no significa que el malo siempre voy a ser yo. Yo hice esto mal y yo puedo ir a donde Dios para que Él me libere de lo mal que yo hice y limpie mi corazón. Amén. Asimismo, en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lámina. Pedirle Amén. al Señor que nos examine, que examine nuestro corazón y nos enseñe dónde está la culpa de nosotros, pero reconocer que esta culpa no implica que yo no soy salvable. Separar el hecho de que yo cometo pecado, de que yo soy una pecadora porque hago lo malo, ¿verdad? Pero eso no significa que yo no puedo ser buena en Cristo Jesús. Amén. Amén, qué bello, qué bello. Y miren, hay una palabra en griego que me vino ahora y yo siento que fue el Espíritu Santo que me la trajo para que ya, ¿verdad? Terminemos con esto. Es tetelestai, que significa consumado eso, o sea, Dios consumó tu pecado, Dios rompió las cadenas de tu pecado y Dios
pagó tu deuda. Ya tú eres libre en Él. Simplemente cree que tú eres libre en Él. Y como dijo Graciela en la hermosa conclusión, pues estate a cuentas con Dios, que Dios hará que tus pecados, que tú piensas que son los más negros del mundo, van a ser limpiados como blanca lana. Amén, amén. Tendremos un invitado, el número 1000 de los suscriptores, así que Awake Studio 7 en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube. Gracias por este episodio una vez más. Un aplauso, jóvenes, para ustedes.